Hola y bienvenidos una vez más a esta serie de videos acerca del procesamiento trigeminal y la dilución. Soy Jorge Silva, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca con estudios en la Universidad Estatal de Campinas, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con la dilución y con otra serie de procesos del desarrollo del ciclo vital. Hablamos de la integración sensorial y cómo afecta la dilución en cada uno de los aspectos relacionados con el nervio trigémino. Hablaremos acerca de los distintos tipos de tacto y la influencia que tienen en la dilución a través de tres tipos de sistemas: el procesamiento de la textura de los alimentos y el procesamiento sensitivo de la saliva. Con esto vamos a tener un mayor abordaje acerca de los componentes que pudieran estar alterados en diversos pacientes fonoaudiológicos, y es hora de comenzar a visualizarlos desde un punto de vista fisiológico. Cuando hablamos de integración sensorial orofacial, tenemos que darnos cuenta que existe un componente mayor que integra todas estas sensaciones y las da en relación con un todo. Ese todo se llama conciencia somatosensorial oral o Oral Somatosensory Awareness, que es un concepto ideado por Hagar y De Boer el año 2014 en una revisión sistemática acerca de diversas fuentes de información respecto a la integración sensorial oral. Y por definición se le dicen a las sensaciones de distintas zonas orofaciales acerca del estado y estructura de la boca en sí y de los objetos en la boca. Es importante porque tiene que ver con la relación con la integración sensorial del resto del cuerpo. Cuando nacemos, nuestra entrada al mundo es la boca, por lo que la integración sensorial orofacial va a tener que ver mucho con cómo nos desarrollemos y más adelante comencemos con la integración sensorial de otros ejes del cuerpo. E involucra un amplio rango de tejidos y de tipos de tejido de interacción que tienen que ver, por ejemplo, con la mucosa, piezas dentarias, paladar, bochetas, etcétera. La zona orofacial, sin embargo, es una zona sin vista. No interviene en input visual acá, por lo que yo tengo que ver quién va a sensar constantemente para poder modular mi conducta. Y en eso tenemos nuestra lengua, puesto que la exploración o autoexploración de la zona oral y peroral se encarga ella, la lengua. La lengua tiene un distinto grado de sensibilidad y de receptores de distinto tipo para poder dar cuenta de todo este tipo de interacción de tejidos que ocurren al momento de deglutir. Y este tipo de proceso se encargan tres niveles de procesamiento sensorial y los vamos a ver a continuación. Hagar y De Boer hablan acerca de una pirámide donde la base más grande refiere a la somatosensación, que es lo que ya vimos acerca de aferencias individuales como dolor, temperatura, tacto, etc. Tenemos la somatopercepción, que es la cantidad que se pone en juego al momento de interactuar con diversos tejidos y texturas de los alimentos. Cómo nosotros somos capaces de sensar lo que es rugoso, crisposo, etc. Y después tenemos la somatorrepresentación, que es el proceso cognitivo superior asociado a la integración sensorial orofacial, donde distintas partes del sistema nervioso central se activan simultáneamente, en serio, en paralelo, y van a procesar esta información de manera oportuna para poder guiar una deglución agradable y adaptable. Todo esto en tiempo real. Bien, ya habíamos hablado acerca de cada una de ellas. Vamos a hacer una hincapié en la percepción porque tiene que ver acerca de un conocimiento acerca del sistema automagnático del cual hablamos constantemente, involucrado en la percepción de objetos y del estado actual de la boca. No es lo mismo una boca serostómica que una boca en constante celorrea. No es lo mismo una persona con neuralgia del trigémino que una persona que tiene un tercio de la lengua sin reseccionado por un cáncer, etcétera. Todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Y la somatorrepresentación es la representación de la estructura oral. ¿Qué es lo que la boca siente? Y eso, en eso se encargan estructuras superiores. Bien, la somatosensación tiene que ver con la conciencia de los eventos aferentes individuales. Las cosas que vimos en relación a los tipos de receptores aquí se comienzan a tomar en cuenta como somatosensación. Refiere a eventos mecánicos, termales y noxiosos, y a eventos que se superponen unos con otros. Tiene un rango de inervación según el tipo de receptor, zona de la boca y tejido, y ayudan al control postural motor oral. Tal como ya hemos visto en la unidad cráneo cervicomandibular, todo esto se pone en juego, pero aún no hablamos de percepción como tal. En esto tienen que ver distintas velocidades de procesamiento y distintos tipos de procesamiento de la velocidad de la información. Tenemos fibras de adaptación lenta que descargan persistentemente versus fibras de adaptación rápida que descargan corta e intensamente. Una es tónica y la otra es fásica.
Diferencias de activación y simultaneidad de ambas dan diferentes cualidades de sensaciones ápticas, o táctiles, que tienen que ver con el procesamiento futuro de las texturas de los alimentos y cómo influyen en la deglución. Por ejemplo, tenemos fibras de adaptación lenta que descargan persistentemente y se ha llegado a ciertas conclusiones que podrían tener responsabilidad acerca de la persistencia de la representación de las comidas. Es por eso que algunas veces nosotros cuando comemos tenemos la sensación de que nos hartan las comidas. O por ejemplo, que se nos pasó y no queremos seguir comiendo más porque la sensación es continua. O la astringencia, por ejemplo, que tiene que ver con el grado en cual nosotros sentimos seco un alimento sin que tenga relación con el nivel de humedad del alimento. Y en otras, por ejemplo, la fibra de adaptación rápida van a tener que ver con procesamientos muy rápidos que tienen que ir y volver en relación a la cantidad de fuerza aplicada al momento de, por ejemplo, masticar, succionar, estrujar, etc. Todo esto en conjunto da diferentes cualidades de sensaciones. Bien, para poder lograr esto necesitamos un ojo. Y como no tenemos un ojo, necesitamos un sistema que tenga una alta sensibilidad y esa es la lengua. La lengua actúa como una fobia, porque sensa continuamente el estado de la boca y de los diferentes tejidos asociados e interactuados en ella. Tiene diferencias morfológicas, por ejemplo. Existen zonas de mayor sensibilidad que tienen que ver con la zona anterior mayor que la zona posterior y la zona medial mayor que la lateral. Pues como ustedes sabrán, 2/3 anteriores de la boca tienen inervación sensitiva, 2/3 anteriores de la lengua tienen inervación sensitiva para el nervio trigémino. El otro tercio no le compete. Mientras que zonas mediales son más sensibles que las partes laterales. Por eso, por ejemplo, cuando bajan la lengua con un bajalenguas, eviten ir en la parte medial si quieren no averiguar el reflejo de arcada. O al contrario, si quieren averiguarlo, utilicen siempre la parte medial de la lengua. Tienen distribución por profundidad. Las fibras rápidas se encuentran en las secciones más superficiales de la musculatura de la lengua y tienen que ver con el tacto epicrético, mientras que las fibras lentas tienen que ver con el tacto que nosotros sentimos de forma difusa y que también actúan como propiocepción, como habíamos hablado tiempo atrás. Esto es muy importante ya que continuamente debemos saber el estado acerca de las partes que integran el sistema estomatognático al momento de deglutir. Bien, ¿qué pasa con los otros tejidos de la boca? Las piezas dentarias tienen receptores en sus ligamentos periodontales que van a regular las fuerzas relacionadas con la oclusión, masticación y mordida. Esto es muy importante porque así evitamos ejercer fuerza excesiva que pueda dañar estas fibras, así como también las piezas dentarias en sí. Tienen sensibilidad más grande para las fuerzas pequeñas. Los dientes, o sea, las piezas dentarias son en realidad una gran obra de bioingeniería porque sensan específicamente o más específicamente las fuerzas pequeñas relacionadas con la manipulación delicada de la comida. Los receptores de tipo Ruffini están presentes acá. Sin embargo, a diferencia de los receptores tipo Ruffini del resto del cuerpo, estos son más rápidos. Tienen fibra tipo A beta, que van al núcleo mesencefálico del trigémino y actúan como propriocepción, pero tienen sensibilidad direccional. Son como joysticks, que también están en las estructuras superficiales del ligamento. O sea que yo, a través de los dientes, voy a saber la dirección en la cual el bolo o parte del bolo va dirigiéndose en relación a cómo yo mastico, o cómo yo estrujo, o cómo yo desgarro, dependiendo del tipo de pieza dentaria y el tipo de oclusión que yo estoy utilizando en el momento de deglutir. Y todo esto después se va procesado al núcleo principal del trigémino. Es increíble, los Ruffini ahora tienen un Schumacher aquí que conducen a muy alta velocidad de información para poder llegar acá al núcleo principal del trigémino. Y la articulación temporomandibular también va a contribuir a esta somatosensación porque da la percepción mandibular. Sin embargo, como ustedes bien sabrán, no da sensibilidad al interior de la boca en sí. Y tiene importancia porque nosotros, a través de esta sensibilidad, podemos sensar la mandíbula en relación a una unidad cráneo-cérvico-mandibular. Así mi cabeza, en teoría, está en directa relación armónica con la biomecánica del resto del cuerpo y no voy a inclinarme, desbalancearme o salir de la línea media de la cabeza al momento de comer. Esto tiene relación, por ejemplo, con la maduración de ciertas habilidades psicomotrices en niños típicos, que es a un determinado mes y que tienen relación más adelante con la aparición de la marcha. Así que esto es muy importante, sobre todo si nosotros comprendemos que aquí vamos a tener
escalones que después van a servir para poder llegar a otros tipos de tareas y procesos que nosotros podemos contribuir como profesionales. Bien, la somatopercepción, que es más avanzada que la somatosensación, tiene que ver con la percepción de los objetos en el sistema somatosensorial. O sea, que aquí ya empezamos a encontrar procesos cognitivos de entrada básicos, como la percepción o la atención. Sin embargo, existen dificultades para poder establecer las bases neurocognitivas de la estereognosis oral, ya que aquí nosotros podemos dar cuenta de cómo es un objeto dentro de la boca y saber su forma y tamaño. Pero para poder llegar a eso necesito una interacción constante de todas estas vías aferentes que individualmente hablando ahora pasan a ser consecutivamente estudiadas. Hay una interacción aquí de distintos tipos de tejido, como lo habíamos dicho antes, y aquí se homologan las estereognosis de las manos y del interior de la boca. ¿Por qué? Porque en ambas existe una activación de un sector específico del cerebro que es el giro supramarginal. El giro supramarginal tiene que ver con las tareas prácticas relacionadas con los movimientos finos de la boca. Si yo, por ejemplo, tengo una alteración o una anoxia o se atrofia o por ejemplo tengo un ACV en el giro supramarginal, tendré apraxias, principalmente de los movimientos de manos y boca. Pero qué extraño, ¿no habíamos dicho que tenía que ver con la boca? Bueno, el giro supramarginal es un lugar donde ocurre una gran cantidad de integración sensorial, pero en general del cuerpo en sí. Los movimientos de las manos y boca están interrelacionados, pero el giro supramarginal va a tender a procesar más la información de las manos. Entonces, ¿qué otro lugar tenemos para poder ver la boca? Tenemos el giro angular que está después. Y el giro angular se activa para procesar las rescalaciones de las estimaciones de tamaño respecto a cada parte de la boca. Entonces, tiene que ver con interacción de somatopercepción y representación. Gracias a ella nosotros podemos darnos cuenta que si tenemos un pedazo de papa frita atascado en una muela, ese pedazo lo vamos a imaginar como si fuera un tronco en vez de un simple pedazo de 1 centímetro. El giro angular tiene culpa en esto, ya que la importante cantidad de receptores que nosotros tenemos debe ser continuamente rescalada al momento de comer y en ese procesamiento participa el giro angular como principal característica. La percepción a través de la autoestimulación táctil oral desde la lengua tiene que ver con este giro. O sea que la percepción que yo tengo en relación con el sense continuo de las partes de la boca a través de la lengua, el giro angular se encarga de su integración sensorial específica en somatopercepción. Aquí tenemos un detalle del cerebro con la parte frontal que tiene que ver con las activaciones motoras y premotoras de las conductas orales, un giro postcentral que tiene que ver con la somatosensación, y vamos a ver que no solo tiene que ver con eso, y tenemos un sector pareto-occipital que se encarga principalmente de la somatopercepción. O sea, hacia adelante, hacia anterior, tenemos activación motora y premotora, al medio, un poquito más del medio, tenemos somatosensación, y más posteriormente tenemos los procesos que tienen que ver con somatopercepción. ¿Quién procesa la somatopercepción? Perdón. Ya vimos que distintos lugares del cerebro se encargan de ella, pero para poder ordenar toda esta información necesito de un área específica del cerebro que es el lobo de la ínsula. El lobo de la ínsula tiene que ver con un montón de procesos y es quizás el lugar donde ocurre mayor integración sensorial del cerebro. Y se activa mucho más fuertemente cuando se trata de percibir objetos en la boca, ya fuera bolos, ya fuera otro tipo de objetos relacionados con maloclusión, parafunciones, etc. La ínsula tiene una importancia efectiva en el procesamiento de los objetos dentro de la boca, ya que se encarga de las sensaciones de placer, desagrado y evocaciones de episodios en la memoria que tengan que ver con conductas orales. Se activa la estereognosis, lo que significa que para poder lograr reconocer la forma, tamaño y textura de los objetos en conjunto, necesitamos del lobo de la ínsula para poder activarse. En cambio, en las manos se van a activar más las zonas occipitales laterales. ¿Por qué? Porque la zona occipital interviene en la visión, y la visión en la integración sensorial es muy importante, excepto tal vez en la boca, donde nosotros no tenemos input sensorial visual para poder regular nuestra conducta, sino que necesitamos de una lengua que actúa como fobia. Y aquí es donde el lobo de la ínsula hace su aparición. Acá ocurre la integración sensorial de las diversas vías sensitivas y del gusto involucradas en la deglución. Es más, en la zona anterior de la ínsula se encuentra la zona cortical relacionada con el gusto.
Y aquí intervienen en la influencia que tienen el sabor y la textura, tamaño, temperatura y propiedades como la carbonatación o lo picante en la activación de patrones deglutorios. O sea, quizás este es el lugar más importante de la dilución desde el punto de vista cortical. Y tiene también que ver con la coordinación motor-oral. No podemos ser tan localizacionistas, tenemos que saber que existen diferentes partes que interactúan entre sí, que debemos estudiarlas como un todo. Es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que estas variaciones que ocurren al momento de censar pueden ser diferentes dependiendo del tipo de textura, dependiendo del tipo de alimento y del sabor del alimento. Pero para poder lograr esto necesitamos un medio, y nuestra boca nunca está seca, tenemos la saliva. Y la saliva interviene en la sensación de astringencia de la comida y del espesor de la comida. Así que si yo siento al comer una manzana que mi boca está quedando seca, o al comer queso, va a tener que ver el procesamiento de la saliva y las enzimas en ella al momento de interactuar con la comida. Y el espesor de la comida tiene que ver con la viscosidad. O sea, todo lo que tenga que ver con rología se lo debemos a la somatopercepción. Los componentes de la saliva, o sea, enzimas, mucosidades, etc., tienen que intervenir en la modulación de la masticación. O sea, nuestra masticación no solo está intervenida por ciertos patrones de generación central que son corticales, están en el tronco, etc., sino que también en el continuo sense de la boca en un medio semiacoso donde la saliva va a intervenir en la modulación de estos receptores que van a polarizar de diferente manera en tanto hay una cantidad de saliva o no. Por tanto, la salivación es influida por la masticación a través del cierre repetitivo de los músculos mandibulares. O sea, mientras más mastique, más saliva voy a empezar a usar. La masticación es mayor en alimentos secos, como bien sabrán, donde el tiempo necesario para emulsionar es mayor. Sin embargo, masticación y salivación en sí no se correlacionan. Por lo tanto, si tengo una persona que tiene problemas de masticación, no esperen que siempre vaya a tener problemas de salivación. En la goma de mascar, por ejemplo, la masticación aumenta la producción de saliva 10 veces. Y esto lo hablan la Asociación Médica Dental de Estados Unidos. Y se apunta que la relación entre salivación y masticación depende más bien del volumen y textura de los alimentos. Entonces, un alimento con textura chiclosa no es lo mismo que un alimento con una textura oleosa o bien con una textura crisposa. Recuerden a Vanderbilt, tiene un montón de información respecto a esto. Y los cambios en la cantidad de enzimas en la saliva van a tener que ver con una sensación de resbaladizo más fuerte entre el labio y las piezas dentarias y una peor sensación de cremoso. Así que el cremoso no necesita tanta saliva para poder darse cuenta. Que un helado o un yogur griego sean ricos va a tener que depender de la cantidad de enzimas de la saliva al momento de comerlas. Por lo tanto, reconocer los tipos de viscosidad de la saliva es importante, y cada una de ellas va a tener una diferencia, porque dependen de la glándula salival que las secreta. Los efectos en la percepción del alimento, por ejemplo, en la sensación de derretido de los semisólidos y en la formación del bolo al emulsificar, van a tener responsabilidad de la saliva dependiendo de la composición de la comida. O sea, mientras yo tenga un tipo de saliva específico, podría tener diferentes componentes de somatopercepción que yo tengo que averiguar. Y va a depender del tipo de glándula salival al momento de secretar saliva. Tenemos la glándula parótida, que es la principal, que tiene como propiedades salivales saliva rica en enzimas. Y otorga una sensación de viscosidad que es reducida, porque no tiene cantidad de mucos que la otra, que son de las glándulas sublingual y submandibular. Estas otorgan saliva rica en mucinas y otorgan una mayor sensación de viscosidad. Por lo tanto, personas que tienen, por ejemplo, alteraciones del nervio facial no van a tener un poco más de problemas en otorgar la degradación de las propiedades nutricionales de los alimentos en la boca. Por lo que esto también va a afectar la dilución desde otras perspectivas que también voy a estudiar. El tamaño del bolo es importante. Por lo tanto, nuestros seres humanos nos hemos ido especializando para poder tener un alto nivel de percepción de los diferentes tamaños de un bolo. Existen peores índices si se utilizan prótesis palatinas. Por lo tanto, aquellos niños, por ejemplo, con fisura, también van a tener peores índices de percepción del tamaño del bolo.
por lo que mi intervención no debería ser solamente de habla o motricidad orofacial. La deglución también tendrá un componente aquí que debiésemos censar. Por ejemplo, en trastornos alimenticios donde el tiempo de tránsito oral se relaciona con la ganancia de peso, que veremos más adelante. Para poder percibir el tamaño del bolo, hay una continua interacción entre el movimiento lingual y el uso del paladar como un soporte. La punta de la lengua y el paladar duro tienen los umbrales de detección de tacto fino más bajos, por lo que son los más especializados al momento de censar información. ¿Y por qué? Porque tienen que ver con el tamaño del bolo. No ocurre lo mismo si se quiere discriminar el tamaño de una pelota usando la información táctil de la cara. En cambio, dentro de la boca, nosotros podemos dar cuenta del tamaño de las cosas y sobre todo del tamaño del bolo, que difiere mucho en viscosidad y relojía al momento de deglutir y de lo que uno hace al momento de la fase preparatoria oral. Para este tipo de somatopercepción se necesita inevitablemente de un conocimiento de la representación de la propia boca, o sea, necesitamos somatorrepresentación, donde influye el tipo y cantidad de receptores localizados en cada parte del sistema somatognático. Y es por eso que nosotros avanzamos de nivel y ya no tenemos que ser solo somatopercepción, sino que necesitamos un modelo de la boca que va a ir cambiando continuamente en relación a la cantidad de receptores que yo uso y dispongo. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de somatorrepresentación. Pero antes, vamos a dar otro ejemplo especial donde hay un procesamiento perceptual de las grasas. ¿Qué tienen que ver las grasas acá? Bueno, las grasas ahora se están comenzando a considerar el sexto sabor. Y como el mal chiste acerca del nervio facial y el nervio trigémino sí se va a dar el gusto de tener gusto. Y ese gusto es el procesamiento perceptual de las grasas. El procesamiento perceptual de las grasas no interviene el nervio facial en ellas, sino que el nervio trigémino. Y el nervio trigémino se encarga de una alta activación más adelante de receptores que van a llevar esta información hacia la corteza orbitofrontal y del lobo de la ínsula. La corteza orbitofrontal, que es neocórtex, se va a encargar del placer, de la textura aerosa. O sea, si yo no tuviera corteza orbitofrontal y comiera un helado, o comiera una tarta, o comiera un strudel, o comiera un cheesecake, o cualquier otra cosa rica que tenga que ver con grasas, no tendría esa sensación hedónica de la comida. Además, evalúa los estados motivacionales de la persona al momento de comer, por lo que querer comer o no, tener apetito o no, no va a estar involucrado simplemente aspectos como el hambre, que tienen que ver con el hipotálamo, sino que también con la corteza orbitofrontal. Esto tiene un efecto en los sistemas de recompensa por parte de la corteza orbitofrontal y de la ínsula. Es más, la ínsula tiene su propia ruta de recompensa, además de la principal, donde interviene la comida. Bien, existe entonces una coactivación de la corteza somatosensorial primaria, que es la que vimos antes, en la integración sensorial de las grasas y el agrado de las personas en comerlas. O sea, tiene un rol multimodal. No es una corteza somatosensorial primaria como tal. Ya sabemos entonces que también tiene un sector donde integra sensorialmente la información relacionada con las grasas. ¿Se dan cuenta? Y en esto existe una importancia del procesamiento de las grasas porque tiene que ver, escuchen bien, con procesos donde la vida se ve involucrada. En relación, por ejemplo, a la lactancia materna, sabemos que aproximadamente el 50% del total energético de la leche materna proviene de grasas. Y además en ella existen abundantes ácidos grasos esenciales que no están en la leche bovina y que intervienen en el neurodesarrollo, como por ejemplo los ácidos grasos omega 3 y 6. El efecto de la textura, que es lo cremoso y mantecoso, etc., tiene que ver con un incremento de la percepción de viscosidad por acción de la saliva, como habíamos hablado antes, y en ella interviene el lobo de la ínsula. Los cambios físicos del contenido graso en las comidas producto de los movimientos físicos y químicos de la boca también son censados aquí, por lo que la cantidad de enzimas y mucosidades que trae la saliva son censadas continuamente por el lobo de la ínsula. Piénsenlo bien, nosotros tenemos una importancia evolutiva en este asunto porque al obtener grasas obtenemos calorías, o sea, energía, perdón, que puede ser almacenada y que nos va a disponer a tenerla en momentos clave de nuestras vidas, por lo que asegura nuestra supervivencia. Así que el lobo de la ínsula, como buen detector de grasa que es, nos manda señales para poder aceptar el hecho de comerlas sin culpa. Bueno, hasta que las comemos después de plano. Es por eso que si yo les pongo esta imagen de unas ricas papas fritas, yo voy a poder procesar
Ya en la fase anticipatoria de la deglución, un procesamiento en la ínsula anterior que tiene que ver con el gusto para la presentación, por ejemplo, de las imágenes. Vamos, si queremos hacer una terapia donde queremos despertar, entre comillas, el hambre de una persona para poder disponer mejor a comer, le voy a presentar láminas de comida chatarra. Y esto tiene que ver porque la ínsula, en concreto la ínsula anterior, va a procesar esta imagen y va a comenzar la fase anticipatoria de la deglución, tal como por ejemplo hacemos al momento de oler un alimento. Por primera vez, claro. ¿Y de qué se encargan el resto de las partes de la ínsula? A ver, el procesamiento de la ínsula media es el que se encarga en sí de todo lo que tenga que ver con grasas. Y el procesamiento de la ínsula posterior, entre otras cosas, tiene que ver con las texturas de tipo viscosa. Todas ellas son independientes entre sí y actúan en serie, pero después, en paralelo, otorgan la manifestación hedónica de la sensación de comer grasas y nos dan ese placer tan culpable que tenemos al momento de comer que no podemos vencer salvo con una enorme autodeterminación que seguramente va a desplazar este procesamiento insular hacia otros centros cognitivos donde ejerce un mayor poder nuestra autoconciencia. Bien, sin embargo, para poder hablar bien de esto necesitamos hablar de somatorrepresentación. Este es el nivel más alto de integración sensorial que ocurre en nuestro cerebro. Y depende acá de una imagen corporal que es distinta a un esquema corporal. Para poder hacernos una diferencia, hablemos de las dos. El esquema corporal tiene que ver predominantemente con información proprioceptiva. ATM, por ejemplo. Y tiene que ver, por ejemplo, en funciones, entre otras cosas, funciones atencionales. Por ejemplo, para evitar que partes del cuerpo choquen entre sí al moverlas. En cambio, la imagen corporal tiene que ver con información constante, de la estructura y naturaleza del cuerpo. O sea, cómo nuestros distintos tipos de tejido interactúan entre sí ante una tarea o conducta. Y es predominantemente visual. Y tiene un rol en la psicomotricidad, ya que tiene que ver, por ejemplo, con juzgar posiciones y tamaños de parte del cuerpo, y además aquí intervienen acciones de tipo psíquica, donde la ínsula también tiene que ver porque la ínsula también se encarga del procesamiento del apego al momento de mamar. ¿Sabían eso? La ínsula tiene que ver con muchos trastornos psiquiátricos y neuropsiquiátricos. Es por eso que la ínsula últimamente se ha estudiado mucho, pero irónicamente se ha estudiado poco su relación con la deglución. Bien, sin embargo, nosotros tenemos problemas con la definición de imagen corporal, porque es demasiado sesgada y elitista cosméticamente hablando. Entonces estos Hagar y Debord idearon un nuevo neologismo para este tipo de acción y la cambiaron por modelo corporal. Ahora hablamos de modelo corporal, donde la autoexploración oral es importante para la formación del modelo corporal orofacial. O sea, inputs sensoriales alterados van a alterar también este modelo corporal que es un presente. Y un ejemplo lo da la odontología, donde al momento de anestesiar a las personas para extracciones dentales, por ejemplo, hacen que la gente sienta la cavidad oral más grande. Sin embargo, esta sensación es más potente en estructuras con receptores de adaptación rápida como la lengua, por lo que el tacto fino o el tacto epicrítico se encargará de este tipo de sensación que después va a representarse en un modelo corporal. Ahora, existen diferencias entre este modelo corporal actual del que hablamos y un modelo corporal almacenado, ya que el modelo corporal almacenado tiene rutas que llevan hacia centros de memoria, donde nosotros tenemos ciertas representaciones para distintos momentos. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar las etiquetas y tenemos un modelo corporal almacenado para actividades de gran etiqueta, vamos a adaptar nuestro modelo corporal a una situación donde nosotros no tenemos que jamás abrir la boca mientras comemos, sellemos adecuadamente nuestra boca al momento de comer y que no se nos escape nada y que no tengamos un perejil entre los dientes. Bien, eso tiene que ver con los modelos corporales almacenados. Sin embargo, la somatorrepresentación no es puramente cognitiva. También tiene un componente afectivo. Las sensaciones subjetivas como fresco, limpio, sucio, seco de la comida tienen que ver con representaciones afectivas de la misma. Y están pobremente representadas porque la naturaleza de los receptores implicados que tienen que ver con la vía afectiva, que son los del núcleo espinal del trigémino, son difusos. A diferencia del otro que vimos que tenía que ver con el tacto epicrítico. Los dos fenómenos conjuntos otorgan el estado físico del tejido oral y los estados homostáticos generales.
O sea, que a través de la suma de representación afectiva, yo soy capaz de darme cuenta al momento de comer, si me tranquilizo, si recuerdo un evento desagradable, y se van a poner distintas sensaciones viscerales en marcha, porque tienen que ver con la vía del tracto solitario. El nervio trigémino, en los estados homeostáticos generales, o sea que tenga que ver con presión, temperatura, respiración, etc., otorga un rol en la estimulación del páncreas. ¿Sabían eso? No solamente el nervio vago tiene aferencias hasta partes bajas del cuerpo. El nervio trigémino también tiene, sí, eso se sabe, y se sabe desde muy poco, que tiene aferencias que van hacia lugares del sistema gastrointestinal. O sea, que yo puedo estimular directamente el páncreas a través de neuronas de segundo orden provenientes del núcleo espinal del trigémino. Estas no van a llegar hacia las láminas de Rexach de la corteza de la médula espinal cervical, sino que algunas de ellas incluso van a bajar más y van a estimular diversos puntos del sistema digestivo que tienen que ver, por ejemplo, con la secreción endocrina. Si yo pongo azúcar en mi boca, inmediatamente esa información pasa al páncreas para comenzar con la activación del ciclo glucagón-insulina. ¿Ven lo importante que es el trigémino? Y también tiene un rol en el sistema de alerta y sistema límbico, que también son parte del núcleo espinal del trigémino. Si yo como apurado, normalmente podría sentirme ansioso. Y si me siento ansioso, seguramente mi frecuencia cardíaca va a aumentar, mi respiración va a aumentar, mis músculos se van a tensar, etc. Por lo que una persona ahí también tiene dificultad de la deglución que yo también voy a intervenir. También tiene que ver con los condicionamientos aversivos. Por ejemplo, en, en el aprendizaje de comidas que yo sé que me van a caer mal. ¿Qué hace? La ínsula se activa. ¿Cuál ínsula? Seguramente tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, que existe una ínsula del hemisferio izquierdo y del derecho. Y la del hemisferio derecho tiene que ver con la aversión a las comidas. Los niños que están recién aprendiendo a comer y tienen que integrar sensorialmente texturas más duras, ya que comenzaron con la alimentación mixta, tienen puntos sensitivos críticos, que por lo general son a los 6 y 7 meses. Si tú pasas de ellos, es más difícil que se adapte a ellos. Entonces, cuando le das comida que debió haberse le dado mucho antes, podría haber una sobreactivación anormal de la ínsula y provocar aversión a las comidas o rechazo alimentario, que ya está muy de moda. Es un proceso altamente integrativo y multisensorial, que interviene además la parte endocrinológica que vimos anteriormente. Y las grasas son el ejemplo exacto de todo este asunto, porque las grasas también tienen un componente afectivo al comerlas. No solamente al apreciarlas, sino también al sentirnos culpables inclusive. Y en esto también tiene que ver la cultura con todo este asunto de hacer sentir mal a la gente gorda solo por ser gorda y no por solamente sus problemas de salud. En general la deglución es bastante ecológica. Y aquí tenemos el porqué. La activación insular somatorepresentativa es peor en personas obesas. ¿Qué quiere decir? Para que las personas obesas tengan el mismo tipo de activación de las grasas que otras personas, necesitan mayor cantidad de alimento y por ende ganan más peso. Y a su vez empeoran su activación insular por lo que tienen que seguir comiendo más comida, lo que significa que entran en un loop o un círculo vicioso donde tienen que comer más para poder obtener poder activar la ínsula y poder regular estos procesos de gluteo de mejor manera. Lo que significa que aquí también nosotros podemos intervenir con un nutricionista, una nutrióloga, etcétera. Para poder hacer esto, ciertas personas de Europa inventaron un método donde las personas tenían que ver en tiempo real los cambios que en el cerebro relacionados con la activación insular y los fueron entrenando a través de neurofeedback para que pudieran tener las mismas activaciones que las personas que no eran obesas. El resultado, comían menos y comenzaban a adelgazar, por lo que el proceso insular comenzaba a mejorar paulatinamente hasta lograr índices aceptables. ¿Se dan cuenta de lo importante que es? Bien. Y estas respuestas hedónicas de las cuales hablamos tienen que ver con la generación de emociones en ausencia de estimulación oral específica. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que nosotros no tengamos cosas en la boca, podemos imaginar que tuvimos cosas en la boca. O hicimos algo en relación con el sistema estomatognático a nosotros mismos o a otras personas. Eso tiene que ver con la higiene oral, por ejemplo, con la sensación de pegajoso que uno tiene al momento de despertarse en la mañana sin lavarse los dientes. Es un ejemplo constante de cuán peligroso pueden ser algunas situaciones, sobre todo si tenemos una pobre activación insular.
Y las pobres activaciones insulares tienen que ver no solamente con la alimentación, sino también con otros procesos, por ejemplo, con el amamantamiento exitoso. Las personas que tuvieron amamantamiento exitoso tienen mayores activaciones y adecuadas del lobo de la ínsula al momento de deglutir. También tiene, por ejemplo, que ver en los líquidos viscosos. Si yo tomo un néctar de durazno, tal vez no me refresque de la misma forma que un néctar de naranja, y tiene que ver con la consistencia. Si ocurre, por ejemplo, una alteración general de los inputs táctiles en una persona que tiene alguna alteración, los líquidos viscosos se sensan de peor forma y tal vez yo comience a rechazarlos. Pero también tiene que ver con ejemplos afectivos del desarrollo emocional del neonato. Tiene que ver con apego, donde el lobo de la ínsula está implicadamente relacionado. Tiene que ver con la asociación placentera entre el mamar y alimentarse, el vínculo, el apego, el bonding, el attachment. Todo esto tiene que ver. También tiene que ver con la primera construcción del modelo corporal, porque a través de la boca nosotros podemos darnos cuenta de las distintas cosas que nosotros movemos en el interior de ella para poder lograr una deglución adecuada, y esto también tiene que ver con todo el desarrollo emocional. Y ahora, los ejemplos afectivos que tienen que ver con el desarrollo emocional del niño posteriormente también tienen que ver con la generación de emociones en ausencia de estimulación oral específica. ¿Se acuerdan de los besos de buenas noches? ¿Se acuerdan de nuestras comidas favoritas? ¿Se acuerdan de nuestro primer beso? Bueno, todo eso es procesamiento trigeminal también. Y todo eso también tiene que ver con somatorrepresentación. Y quizás tiene que ver también con una parte fundamental de nosotros como seres humanos, que somos también sujetos que damos y recibimos amor. Y el amor no es solamente un sentimiento, sino que también es una corporalización de los sentimientos. Y en esta corporalización de los sentimientos nosotros tenemos procesamiento trigeminal. Y si una persona con alteración de la deglución está alterada también su procesamiento sensitivo de la boca o de la zona orofacial, nosotros sabemos que también va a tener alteraciones en distintos otros procesos que quizás nos hacen más humanos de lo que nosotros creemos. Bien, para terminar, Corbin, Lewis y Liz sacaron un libro muy interesante acerca de fisiología de la deglución, y en ella detallan series de lugares de la corteza cerebral que tienen que ver con somatorrepresentación. Bien, los vamos a nombrar ahora y los vamos a traducir al boleo. Aquí tenemos el giro lateral presental. El giro presental lateral se encarga de la representación motora primaria de la musculatura oral, faríngea y esofágica. El giro lateral postcentral se encarga del procesamiento de la información sensitiva de la cara, incluyendo la sensación de gusto, importante para poder monitorear la acumulación de saliva o aspectos del bolo líquido, de los bolos líquidos, perdón. Interviene la sensación de la orofaringe durante la fase de la manipulación de la fase oral. Muy bien. Tenemos la ínsula, que ya la hablamos mucho, que media los inputs sensoriales y las eferencias motoras de la orofaringe y del esófago. Contiene al menos una parte de la corteza gustatoria, que media el gusto. Interactúa con nuestras regiones corticales para respuestas anticipativas a los estímulos externos, y la ínsula anterior particularmente está relacionada con el control de la deglución y puede ser el mayor integrador de todas estas sensaciones a lo largo de los hemisferios, como habíamos dicho antes. El lobárculo frontal tiene que ver con las conductas orales orofaciales, sensoromotoras, donde también interviene la ínsula. El giro cingulado anterior, que es del sistema límbico, puede ser importante para la atención de la deglución volitacional, o sea, la deglución que tiene que ver, por ejemplo, con los antojos. Y tiene que ver también con el plan de selección, perdón, del plan sensorimotor. Así que también aquí deben haber componentes prácticos que deben ser estudiados. El loop premotor parietal y parietal se encarga de los movimientos deglutorios secuenciados a lo largo de las estructuras orales, faringes, laringes y esofágicas. O sea que también tiene que ver con praxias. La corteza occipitoparietal tiene aquí importancia para procesar e integrar información sensorial y motora, y seleccionar patrones o motores apropiados basados en la naturaleza de los inputs sensoriales. Y la sustancia gris periventricular, tiene que ver particularmente con la coordinación lingual en la deglución. Se darán cuenta que esto, por ejemplo, en personas con Parkinson se encuentra alterado, por lo que tener en cuenta la región de acá es muy importante. Además de estructuras cerebrales, también hay estructuras subcorticales y tienen que ver con distintas conexiones. Por ejemplo, el loop que hay entre
el área de Broca, la corteza sensitiva, el cuerpo calloso, los ganglios basales y el tálamo. Esto integra información sensorial acerca de las propiedades del bolo con la representación interna de los movimientos de la deglución para un macho apropiado. O sea, lo que vimos de patrón generador central. Y los tálamos, el tálamo y el cerebelo tienen que ver con este asunto que hablamos recién. Y las actualizaciones y modificaciones de las eferencias motoras tienen que ver con el cerebelo y los ganglios basales. O sea, si tenemos alteraciones de los ganglios basales, tendremos una persona que es menos resiliente en la deglución. Por lo que alteraciones en la forma al momento de deglutir, que ya sabemos que ocurren por diferencias de la viscosidad, van a tener peores resultados aquí, ganglios basales y cerebelo. Piensen en las personas con Parkinson, piensen en las personas con Huntington, piensen en las personas con ataxia. Van a darse cuenta que todo esto está interrelacionado. Bueno, y esto ha sido todo. La próxima vez hablaremos del rol de la fisiología trigeminal durante el ciclo vital. Y aquí todo lo que hemos aprendido lo vamos a poder utilizar para dar cuenta de diversos roles trigeminales en la gestación, neonatología y resto del desarrollo del ciclo vital. Eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por atender. Hasta luego.